Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente por aquí Rigo López. Vamos a ver este análisis del oro. El día de ayer en el canal les comentaba, les compartía una imagen de un análisis que tenía en el oro, en el cual metí 4 operaciones el día de ayer. 3 de ellas me tocaron stop loss. Quiero mostrarles aquí algunos de los errores de los cuales tuve y de los cuales pues podemos aprender todos. Bien dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que es la única manera en la que podemos aprender sin salir de cierta manera afectados nosotros. Bueno, pues vamos a empezar con este review. Primero que nada, comentarles que tenía ya identificado estos dos altos iguales que el día de hoy acaba de neutralizar. Podemos ver aquí. Teníamos estos altos iguales y veníamos de un eh, pues order flow alcista, en donde actualmente vimos un posible market shift en esta zona de acá. Teníamos acá un bloque de mitigación, un order block, en el cual pues reaccionó a la baja, más sin embargo pues acá volvió a reaccionar al alza. Entonces parece que estamos en una especie de consolidación en un time frame mayor. Sin embargo, en el corto plazo pues podemos sacar operaciones tanto al alza como al baja. Ok, entonces nos vamos a una temporalidad de 1 hora. Vamos a empezar con los trades que tomé ayer, del por qué los tomé, el por qué no debí tomarlos como los tomé y el objetivo que era. Ok, entonces vamos aquí a media hora. Como les comentaba, teníamos, vamos a marcar aquí los días para que los tengan presentes. Esto fue el lunes, este fue martes y este es hoy miércoles. Ok. Veíamos que el oro a principio de semana, bueno, la semana pasada cerró dejando dos altos iguales, dejó el mínimo de la semana pasada. Y esta semana el oro pues abrió consolidando, por ahí tuvo una sesión de Asia pues alcista, tuvo un retroceso para el London High, el London Open, perdón, estuvo consolidando más que nada el día lunes. Ayer día martes veíamos al oro antes de bajar de temporalidad y meternos un poco más. Vemos que aquí teníamos altos relativamente iguales, mínimos relativamente iguales. La sesión de Asia lo que hizo fue neutralizar mínimos iguales que están por aquí. Ahorita en el corto plazo se van a ver identificados más fácil. Y después en el London Open tuvo una neutralización de los máximos que tenemos por acá. Y eventualmente pues hubo una posible venta con una ganancia máxima de 300 pips, que en lo personal no tomé ya que yo estaba buscando compras. ¿Por qué compras? Porque vamos a irnos a una temporada de 4 horas. Teníamos por aquí marcados mínimos de semanas pasadas o de velas pasadas, los cuales pues eran objetivos de niveles de acá arriba para ir a neutralizar. El día de ayer martes hubo una neutralización importante en este mínimo de aquí de la semana pasada y en el mínimo, uno de los mínimos de la semana antepasada, los neutralizó y posiblemente pues yo buscaría un retroceso para neutralizar altos iguales que había dejado la semana pasada. Por lo cual, por eso era mi postura en buscar compras. Ok, ya estando en 15 minutos, quiero mostrarles esto. Aquí está el análisis que les comentaba. Veíamos que la semana había abierto más que nada consolidando, una consolidación alcista, por así decirlo. London Open hace un retroceso a la baja, consolida el resto del día. Y posteriormente el día martes, lo que les comentaba, aquí tenemos marcados los altos de Asia, que son relativamente iguales. Tenemos aquí los mínimos de Asia, que también son relativamente iguales. En donde vemos aquí Asia viene, neutraliza en el London previo al London Open, hace una neutralización de estos mínimos, regresa, vemos que aquí la posible venta que hubiéramos podido tomar estaba en este order block. Podemos trazar aquí la línea y ahí estaba nuestra entrada perfecta, prácticamente 10 pips de stop loss por 300 de ganancia máxima. Hubiéramos tomado el mínimo de la semana pasada como objetivo, hubieran sido aproximadamente 180, 190 pips de take profit, perdón. Y al mínimo de la semana antepasada hubieran sido un aproximado de
250 pips. Un trade 1.25 o 1.18. Nada mal para ser un trader intradiario. Sin embargo, yo no lo tomé. Posteriormente veía en la sesión de Londres, después de este dip, vimos la neutralización del mínimo de la semana pasada, en el cual yo consideré, al ver este movimiento aquí previo al New York Open, que nos podía dar una entrada a compra, en el cual pues yo me premedité y decidí entrar antes. Metí, aquí está la primera compra, aquí la tenemos, la cual pues estuvo aproximadamente 20-25 pips en profits, y posteriormente, como si el mercado supiera dónde estaba mi stop loss, pues hace un dip, toca mi stop loss, me deja fuera, pierdo 100 pips. Posteriormente veo pues ya una neutralización del mínimo anterior, que fue el bajo de Londres. Veo que el precio nos deja este tipo de vela y pues decido hacer una operación prácticamente en el mismo zona de entrada, y nuevamente, como si el mercado supiera lo que estoy haciendo, mi pensamiento retail, pues viene y me saca del mercado nuevamente. En esta segunda operación que tenemos aquí, me sacó con 120 pips de stop loss. Vimos que este mechazo de aquí ya neutralizaba los mínimos de la semana antepasada, por lo cual me daba mi certeza de que podría ahora sí ir a buscar pues por lo menos en una primera instancia, este máximo de aquí y estos máximos relativamente iguales, ¿no? Entonces vimos que el precio, decidí entrar nuevamente a la operación ya con un stop loss más corto, 50 pips, y un primer take profit a estos máximos iguales, el cual pues se dio prácticamente justo. Fueron 300 pips de take profit. Yo en lo personal, mi take profit pues cerré en 270 pips. Después de ahí pues ya viene la distribución del día, viene la sesión de Asia, consolida, nos deja un London Open alcista, viene el retroceso, consolida, deja máximos iguales. Vemos que aquí tenemos un order block, el cual nos sirve de referencia. Vámonos a 5 minutos para que lo vean más claro. Tenemos aquí un order block, perdón, ¿dónde está? Acá está, este es el order block que me refería. Estas velas de aquí era nuestro nivel de referencia. Vemos que aquí hubo un pequeño, ¿cómo llamarlo? Retesteo, capitalización. Sin embargo, pues el precio pues hace lo debido en la sesión de Nueva York. Viene el retroceso y prácticamente en cuestión de minutos tuvimos nuestro take profit de 200 pips. ¿Por qué ahí? Porque, como lo comentábamos, teníamos previos máximos desde acá que era necesario ir a neutralizar. Entonces, por eso fue que buscamos la compra de acá. La compra que teníamos acá la pudimos haber mantenido y haber sacado un total de 370 pips el día de ayer, y el día de hoy 200, lo que suman 570 pips en 2 días, que no son nada malos. Sin embargo, pues aquí tuve varias pérdidas. ¿Cuáles fueron mis errores al entrar en estas operaciones? Pues fueron varios, ¿no? El primero de ellos es entrar anticipadamente, el querer ganarle el movimiento, el no perderme el movimiento. Tenía miedo de que el precio se fuera sin mí. Decidí entrar, me sacó, me volvió a sacar. Yo estaba prácticamente pues un 80% seguro de los objetivos que iba a cumplir, por eso fue que decidí entrar nuevamente. Algo a recalcar aquí o tomar en cuenta mucho pues es la gestión de riesgo. Claramente mi gestión de riesgo estuvo fija. Mis operaciones, como pudieron ver, prácticamente todas eran 0.01, 0.01, 0.01. No quería recuperar o aumentar mi lotaje en cada operación para recuperar lo perdido, simplemente me mantuve, y eso permitió que mi operación pues de hasta abajo alcanzara a recuperar estas dos, y aún así con una suma total de menos 10 pips me dieran ganancias de aproximadamente $30 por la gestión de riesgo pequeña que tengo. Y posteriormente el día de hoy pues fueron otros 200 pips de profits, ¿no? Esos fueron mis errores del día de ayer. Aquí podemos ver claramente el movimiento que hace. Nos engaña, nos saca, nos engaña y nos vuelve a sacar. Eso prácticamente pues es pensamiento muy retail, que de cierta manera pues aún vengo cargando. Lo ideal hubiera sido meterme incluso en time frames mucho menores para encontrar algún fractal importante que nos diera la oportunidad de compra. Incluso
Vamos a buscarlo, a ver si lo pudiéramos encontrar. Veamos que el precio, aquí están mis dos stop loss, mis 3 stop loss, aquí empezó la otra. Entramos aquí, nos saca, entramos aquí, nos saca, y si se dan cuenta, nos saca por cuestión de 10, 12 pips. Entonces, ¿qué hubiéramos podido hacer para minimizar nuestro riesgo en esa operación? Primeramente, pues vamos viendo que también en esta zona de entrada, pues el precio venía haciendo altos iguales, los cuales pues era liquidez que teníamos que ir a neutralizar, y acá abajo pues venía neutralizando mínimos cada vez más. ¿Por qué decidí entrar en esta zona de aquí? Bueno, en este gráfico de 1 minuto vemos que el precio venía haciendo pues estos mínimos y máximos más bajos, más bajos. En algún punto en esta zona del precio nos rompe este nivel, nos hace un fractal alcista, o este es el máximo más reciente, por así decir, que tenemos. Rompió ese nivel, vino, retestea este nivel de aquí exactamente, tuvimos de drawdown pues aproximadamente 4 pips, 5 pips, y de ahí se vino al alza. Si no hubiéramos podido agarrar esa, ¿dónde más hubiera habido otro trade? Pues vámonos aquí a 5 minutos para no verlo tan chiquito. Vemos aquí que el precio en este último rally que tuvo aproximadamente a las 17 horas del broker, rompe estos máximos de aquí, lo cual pues nos indica que puede haber un pequeño retroceso. Vamos a verlo más cerquita. Y pudimos haber tomado como referencia pues estos niveles de aquí para buscar una compra. Comprábamos aquí, a lo mejor el precio nos hubiera mantenido 30 pips en stop loss y de ahí pues se fue al alza. Sin embargo, pues ese trade no lo busqué, yo ya estaba dentro del trade. Y pues esos fueron los errores que yo cometí, la importancia de cuidar tu gestión de riesgo y la importancia de estar seguro para dónde va el precio. He escuchado y me ha pasado muchas veces que estoy analizando el gráfico y tengo posturas o panoramas donde digo, pues es que es probable que se vaya al alza y es probable que se venga a la baja, a cuál le hago más caso. Pues estoy de cierta manera confundido y es preferible pues no operar. Una vez que lo tengas claro, pues ya ahora sí poder operar sin ningún inconveniente. Entonces vemos que aquí el oro el día de hoy pues está ya neutralizando estos máximos de la semana pasada. Posiblemente el día de mañana, jueves y viernes, nos mantengamos alcistas. Es posible que veamos un leve retroceso quizá a esta zona de aquí, donde podríamos buscar otra compra, donde tenemos, si se dan cuenta, acá máximos relativamente iguales también. Y eventualmente, ¿por qué no buscar la neutralización de este último máximo? Pero esto ya es una operación quizá para la siguiente semana. El oro suele mover muchos pips, entonces vamos a ir con cuidado. Podemos buscar una compra quizá por acá, aunque también es posible que el precio tome como referencia estos order blocks que tenemos aquí y pues empiece a hacer a la baja y empiece a neutralizar ahora mínimos más bajos que ya tenemos acá marcados, que incluso pues son, si se dan cuenta, toda esta zona de aquí han sido rechazos bien fuertes, donde pues seguramente pues hay mucha liquidez acumulada ahí. Entonces pues vamos viendo cómo se comporta el oro. Ahorita al menos en 4 horas parece estar tomando momentum alcista. Es posible, me gustaría a mí ver el precio pues llegando a este order block de acá y ya ver la siguiente semana qué es lo que hace y podemos incluso buscar ventas. Pero pues vamos viendo cómo se comporta. Ese fue el review del día de hoy en el oro. Hubieran sido un potencial de 500 pips, 570 pips comentábamos. Vamos a ver. Idealmente hubieran sido, en el primer trade se sacaron 300, en el segundo 200. Se pudo haber sacado hasta el día de hoy, que hubieran sido aproximadamente 430. Entonces, en 2 días, pues con eso armas tu semana de trading y ya dejas de operar el resto de la semana. Sin embargo, pues seguimos aquí analizando y estaremos los próximos días con más videos y más contenidos. Saludos.